Radio Homo Batala Internacional. Radio Homo Batala transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batala. Bienvenidos. El origen de los santos africanos. Existen una infinidad de pataquís, infinidad de historias, infinidad de puntos de vista religiosos, así como teorías que también nos viene hablando de cómo se dio el origen. Por lo regular, si siempre hemos tratado de hacer una comparación en relación paralela sobre la santería, sobre la cuestión de la cultura yoruba con todas las demás religiones en el mundo. Al igual que el Leviatán en nuestra Biblia, en la Biblia de carácter religioso, católico, cristiano, también se habla de la misma manera de cómo se da inicio de esa pequeña cultura, cómo empieza esa cultura en el mundo a dar vestigios de la misma. De la misma manera, dentro de la santería, es una religión que se va esparciendo poco a poco a partir del punto geográfico en el África hacia el resto del mundo. Existen, como ya lo decíamos al inicio del programa, infinidad de filosofías, infinidad de historias, pero todo desde el punto de vista geográfico nos lleva a establecer que efectivamente en el siglo IV, en el siglo V antes de la era cristiana, existió una cultura en el África, en el centro de África. Esta cultura africana fue evolucionando y posteriormente llegó a ser una cultura predominante a nivel religioso. Esta cultura predominante a nivel religioso, llamada Yoruba, explicó la creación de sus dioses, de sus orishas, de sus seres divinos, al igual que el Génesis lo hace en la Biblia. Explica la creación, explica el inicio de la vida e explica cómo se empiezan a dar de alguna manera estas divinidades. La mitología yoruba establece que los orishas, que los santos africanos se dieron de la siguiente manera. Esto de acuerdo a distintos autores que tienen trascendencia en el estudio de la religión yoruba. Estos autores, algunos de ellos como Celia Blanco, algunos olúos, algunos tratadistas, hablan en relación a que estos orishas nacieron de la siguiente manera. Se explica que en el África, al igual como en el resto del mundo, se lo venía planteando, existían distintas creencias, existieron distintas tendencias religiosas en las cuales se fueron convergiendo, fueron juntando algunos puntos entre sí, porque de estos, de manera histórica, al igual que el Génesis, al igual que el Leviatán, al igual que en la cultura yoruba, al igual que en el libro de Ifá, nos establecieron que el dios más antiguo de los yorubas es el que se le llamó Olodumare. Se dice entonces que Olodumare andaba por la tierra, andaba por los árboles, andaba por las rocas, andaba por los llanos, andaba por el mar, andaba por el agua, y todo se encontraba completamente despoblado. Como consecuencia, en algún momento dado de esta geografía en donde Olodumare anduvo caminando, se dice en esta filosofía que de repente el vapor, de manera esporádica, empezó a producir llamas, y estas llamas se acumularon en un espacio y a su vez crearon las nubes, y de ahí en adelante el propio Olofi empezó a establecer un orden en el mundo. De esta manera
se dice que esas nubes, que ese vapor se fue convirtiendo en agua, y sobre esta agua fue apagando las llamas del cielo, fue apagando las llamas que existían aún en las nubes, y fue apagando las llamas que existían en la tierra. Se dice que en este momento, cuando el agua apagó las llamas, el fuego, que era una energía predominante, se vio aplacado, quedando de esta manera, naciendo de esta manera, con ese agua que apagaba ese fuego, se convirtió en gas, y ese gas pasó a ser, convirtió esa materia sólida en líquida, y de esta manera se formaron los mares. Estos mares dieron pie a la creación de los grandes océanos. Es aquí, en ese momento, cuando nace Yamayá. Se dice que en este momento todos los Yamayás, desde Yamayá Ocute hasta Yamayá Olokun, nacieron y fueron dueños de todos y cada uno de estos mares. Recordemos aquí una cuestión, una diferencia, en donde nos hablan esto dentro de la cultura, y esto es sabido por todos los owos que estamos dentro de la religión, que Yamayá es un orisha y Olokun es un orisha. Esta teoría que yo le estoy platicando, esta doctrina de la que estamos hablando, nos dice que Olokun es un camino del orisha Yamayá. Yamayá pobló todos los océanos en un principio, cuando el mundo inició, y el primer camino de Yamayá se llamó Ocute, y el último camino de Yamayá fue Olokun. De esta manera, los africanos, de esta manera, la cultura yoruba nos va diciendo que a partir de este momento, los africanos creen que la llama que había en este planeta era, y el fuego y las llamas que había en este planeta eran por obra y voluntad de Odolumare. Lo que iluminaba al sol en ese momento, ese enter, ese orisha, esa energía que iluminaba al sol en ese momento, se le dio el nombre de Argayú, y a partir de ese momento se cree que antiguamente este santo, este orisha llamado Argayú, fue uno de los más temidos y los más respetados. ¿Por qué? Porque gracias a él existió el día y gracias a él existió la noche. Otra teoría nos dice que a partir de que esa agua de la cual era dueña Yamayá cayó sobre el fuego, en ese momento empezó a nacer los volcanes. Y esa teoría nos dice que a partir de esas cenizas de los volcanes fueron acumulándose las rocas incandescentes, que al tocar el cúmulo de las aguas del mar, en este momento se formaron las masas fongosas. Estas masas fongosas dieron pie a la existencia de las primeras otas, y del por qué entonces aquí encontramos el significado de por qué las otas se encuentran y dan pie al nacimiento de todos los orishas, cuando nosotros los veneramos dentro de las óperas, dentro de las bateas o dentro de los tibures. Se dice que de todas estas tierras fogosas, de estas tierras fangosas y de estas tierras llenas de lodo, se le denominó a estas tierras, el término que se le dio a estas tierras se le denominó Oricha Oko. Es así entonces que Oricha Oko, a partir de ese momento, fue el orisha, fue el creador, fue el dueño de todas esas tierras fogosas, fongosas y aradas. A partir de este momento, cuando ya existían Yamayá, cuando ya existía Olokun, cuando ya existía Argayú, y empezó por último como cuarto orisha en su nacimiento en el orden cronológico, Oricha Oko, en este momento esa masa fogosa y fongosa de tierra árida, de la cual era dueña Oricha Oko, dio pie a que a partir de ese momento esas tierras trajeran epidemias, y es así como nace Babaluaye. A partir de este momento que nació Babaluaye como el orisha que frenaba, como el orisha que daba frente a todas las epidemias que nacían de la tierra de Oricha Oko, se dio
con esa agua, con ese fuego, con esa candela de esas otas, con esa tierra fangosa. A partir de ese momento nacieron las hierbas. Se dice que a partir del momento del nacimiento de esas hierbas es el momento cuando nació Osaín. Y después de que nació Osaín como el quinto orisha, de manera cronológica, nacieron las grandes lomas, nacieron los montes que fueron cubiertos por estas hierbas de Osaín, por esta vegetación que traía Osaín, momento en el cual nació Oque. Este orisha Oque es de alguna manera el dueño de las lomas, el dueño de las montañas, y otra teoría nos dice también que es el dueño de los volcanes. A partir de que nacen los volcanes, las lomas, las montañas, es el momento en donde Ogún nació, y Ogún fue a vivir ahí, acechando en esas lomas, en esos montes, en esas praderas, con su metralla, es decir, con toda su candela, con toda su fuerza y con todas sus herramientas. Aquí también se da otra teoría en donde nos hablan sobre que Argayú, como ya lo decíamos, es el orisha dueño de los volcanes, y por eso es respetado y temido dentro de esta cultura yoruba. De la lava de estos volcanes, de las cenizas de estos volcanes, nació por primera vez las veredas. Y a partir de esas veredas, a partir de esos caminos, nació un orisha, el más pequeño pero el más fuerte. Nació un orisha pequeño pero poderoso, denominado el Ewa. Esa es la historia, esa es parte de esta historia de cómo se va dando la mitología, el choque de la mitología con la religión en relación a cómo se fue dando el nacimiento cronológico de cada uno de los orishas. Recordemos que existen otras tendencias, otras doctrinas, en donde nos dicen que los orishas, algunos orishas descendieron de otros orishas, que unos orishas fueron concebidos por otros orishas, y yo en este caso, en este programa, le estoy planteando la filosofía del nacimiento cronológico desde el punto de vista de la cultura yoruba en relación a la religión y la filosofía de la misma. Partiendo de este punto, es menester poner atención y fijarnos que, de acuerdo a la historia del nacimiento de la tierra, fue vetada, mejor dicho, el orisha Yamayá, y al igual que Oricha Oko. Estos dos orishas, Yamayá y Oricha Oko, fueron vetados. Yamayá primero por su carácter, por su genio, por su furia, y Oricha Oko por aquella epidemia que traía, y fueron vetados, se dice, por todos o por la mayoría de los orishas que ya habían nacido. Y esta es la razón por la cual a partir de este momento la mitología yoruba nos dice que Yamayá como tal es uno de los orishas que no debe tener herramientas, y Oricha Oko es uno de los orishas que se debe respetar y temer, porque de la tierra nacen los frutos que el hombre ha de comer y mediante los cuales el hombre encuentra su sustento. Si usted me lo permite, vamos a un pequeño corte y después del mismo regresamos a platicarle del por qué se utilizan piedras representando a los santos africanos, por qué se utilizan otas dentro de las óperas, dando pie a la creencia y veneración de los orishas africanos. Regreso con usted después de un pequeño corte. Ya volvemos con más de Radio Homo Obatala Internacional. Listo, ya estamos aquí después de un pequeño corte, y quiero darle las gracias a nuestro querido amigo Fausto Fernández, que ya está nuevamente en sintonía con nosotros. Y bueno, ya quiero comentarle a todos ustedes que nuestro querido amigo Fausto Fernández es el encargado de la música, es el que nos hizo favor de mandarnos el fondo musical de este programa. Escúchalo un momento.
Nuestro querido amigo Fausto Fernández es el encargado, fue el que opinó, fue la persona que ideó tener esta música de fondo. De la misma manera, nuestro amigo Eduardo Rodríguez en Guadalajara, Jalisco, nos saluda y vía Twitter nos dice: padrino, buenas noches, ya atento al programa, muy interesante como siempre. Saludos para ti, mi querido Lalo, para ti, para Lalo Junior, y pues me da mucho gusto que nuevamente estés aquí con nosotros en el Twitter. Recuérdame, por favor, al momento de terminar el programa, pues si quisieras me marcas por FaceTime para platicar, o yo te marco a ti. Y mi querido amigo Fausto Fernández nos comenta en el Twitter: Antonio Iburo, amigo mío, un gusto en estar en sintonía. ¿Qué hay de Yegua, considerada el orisha más antiguo de los orishas? Tienes toda la razón, mi querido Fausto. Bueno, durante la secuela del programa vamos llevando de manera cronológica, y yo creo que este programa nos va a dar para 3 programas más, de cómo se fueron naciendo, cómo fueron surgiendo de manera cronológica cada uno de estos orishas. Indudablemente Yegua es uno de los orishas, diríamos, mi punto de vista es uno de los orishas en particular más impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de sus atributos se encuentra mucho misticismo, y debemos de recordar que este misticismo nace porque efectivamente Yegua es uno de los orishas más antiguos. De hecho, ahorita quiero enlazar el tema de orisha con lo que a continuación viene en relación del por qué se utilizan las otas dentro o por qué utilizamos las otas para representar a los santos, o del por qué dentro de nuestras óperas, de nuestros pilones, bateas, tenemos estos fundamentos. Recordemos que Yegua como tal es un orisha que representa, algunas teorías, algunas doctrinas hablan sobre la soledad, sobre la contención de los sentimientos, sobre la castidad femenina, la virginidad y la esterilidad de la misma. Sí, eso es en el lado, vamos a llamarle, en el lado blanco del orisha, en el lado oculto, en el lado secreto del orisha. Yegua indudablemente es la dueña de la sepultura. Comentábamos en la semana con unos amigos de que Oya es la dueña del panteón. Se cree que es la dueña del panteón, pero sin embargo otra doctrina me dice que cuando soplan, cuando esos vientos huracanados nos pegan en nuestra cara, cuando esos vientos mueven los árboles de las calles, se tiene la firme creencia que ahí es donde se está manifestando Yegua. Sin embargo, el panteón es uno de los avatas, es uno de los territorios, es una de las propiedades de Oya. Dentro de este panteón existen también distintas divinidades, como ya lo decíamos Yegua, como ya lo decíamos Iku, como Obanani también. Y enfocándonos a Yegua, se dice que efectivamente ella es la dueña de la sepultura y es la que se pasea entre las tumbas. Otra tendencia nos dice que este orisha es el que vive dentro de del cajón del muerto, dentro del sarcófago, dentro de los ataúdes. Ahí es donde ella vive, y por ello ella se le considera como uno de los orishas que se encuentra ligada íntimamente a la muerte, no por ser la orisha que ocasiona la muerte, sino porque es la orisha que conoce los secretos de cada uno de los hombres después de que estos han muerto y son sepultados. Yegua se pasea entre las tumbas y escoge al hombre que ha sido sepultado para estar con él de manera junta, de manera íntima. No quiere decir que tenga relaciones, sino de manera íntima, para que este hombre que ya murió, para que este cuerpo inerte le pueda contar los secretos. Por eso se dice que Yegua quiere decir Yegue, que madre, agua nuestra, es la madre nuestra de ese sepulcro, de ese ataúd, de ese muerto que descansa ahí. Es efectivamente el orisha uno de los orishas más antiguos. Cuando estamos hablando de que este orisha Yegua es la dueña de esta sepultura, y por ello entonces los atributos viene siendo la soledad, la contención de los sentimientos, la castidad femenina, la virginidad y la esterilidad, aquí es donde yo lo voy a platicar, y aquí es donde vamos a tratar de aterrizar cómo es Yegua en un orden cronológico del que veníamos llevando, compagina
con el momento en que el orisha, en que el santo muere, y yegua se encuentra ahí para después verlo nacer y conocer los secretos de estos orishas. Iniciando pues con la segunda parte de nuestro programa, debemos de tomar en consideración que a nivel geográfico, que a nivel cultural y religioso, histórico y antropológico, efectivamente podemos encontrar en distintos libros que existió el reino de Shango, que existió el reino de Oya, que existió el reino de Ogun, que existieron distintos reinos que eran presididos por hombres denominados Shango, por hombres denominados o mujer denominada Oya, por hombre denominado Ogun. Estos, y se dice, por ejemplo, que en el reinado de Shango, Cabo Sile Shango como tal, fue el séptimo rey de esta dinastía. Bien, a partir de esta filosofía, los africanos tienen la creencia, la filosofía yoruba lo establece y lo afirma, que todos estos santos obviamente eran hombres, eran mortales, eran hombres que tenían poderes, como en el caso de Obatalá, el poder de mando, el poder de la inteligencia, el poder del conocimiento, el poder del aconsejar. En el caso de Shango, bueno, era el poder que él tenía, los atributos que él tenía, era el de ser el guerrero. Se dice entonces que cuando estos santos se marcharon de la tierra, porque en algún momento dado, como todo humano, tuvo que morir. Y de esto existen dos teorías también de la muerte de Shango. Una en donde Shango se ahorcó porque se dio cuenta que la soberbia que lo invadía, que se dio cuenta que no supo gobernar a su pueblo, él solo se ahorcó. Así fue como murió. La segunda doctrina nos dice que trató de salir de su reino para escapar e ir a otras tierras y protegerse, y que no lo logró, porque ahí fue capturado y fue muerto. Bueno, eso es lo que nos dice la filosofía, eso es lo que nos dice parte de esa cultura yoruba, y esas son las teorías que en su momento también las conocemos y las hemos explicado en su programa de radio. Bien, se dice entonces que cuando los orishas se marchan de la tierra porque ya han muerto, y recordemos que existe el concepto dentro de la santería del Ikulobiocha. En este momento, cuando el santo se marcha de la tierra, se tiene la creencia que deja la tierra y viaja hacia el cielo, y posteriormente ese orisha que ya murió, que ya está en el cielo, regresa de nueva cuenta a la tierra, esto en forma de lluvia. Es por eso entonces que esta agua que cae en los ríos, y a su vez en las veredas, a su vez en toda la zona geográfica que pueda caer, se dice entonces que al momento de caer se llegan a convertir en piedras. Es por ello entonces que cada uno de estos orishas, al momento de que cae con la lluvia y caen al piso, caen al suelo, se convierten en piedras. Y a partir de ese momento se dice la creencia que estas piedras, al momento de tocar la tierra en forma de lluvia y se crea la elota, asume el color de cada uno de los orishas. Por eso entonces las otas, algunas son otas blancas, algunas tenemos otas negras, otras son amarillas, otras son rosadas, hay carmelitas, y de esta manera sucesivamente. Esta doctrina también converge en un libro que se llama Los dioses del desierto. Este libro, de manera rápida le platico yo, que existe la doctrina, existe la teoría, en donde nos dice, al igual que todas las demás culturas del mundo, culturas de Mesoamérica, en donde nos dicen que los dioses como tales llegaron del espacio, llegaron del universo, ¿no? Y al momento de que estos orishas, estos dioses, estas divinidades llegaron del espacio y llegaron a la tierra, es en el momento, de acuerdo al libro de los dioses del desierto, cuando llegaron a la tierra, ¡pum!, se posesionaron, y a partir de ese momento llegó la división de los orishas. Ahí llegó Batalá, llegó Argayú, llegó Yamayá, llegó Ochun, llegó Eleguá, Changó, etc., etc., y todas las demás divinidades. Aquí también está en esta convergencia de la teoría que les estoy explicando, en cómo cada uno de estos orishas, al momento de caer a la tierra, bueno, se convirtieron en esas otras, y por eso el color de cada una de ellas, ¿no?
A esto los africanos establecían de manera geográfica que cada uno de los pueblos, cada una de las tribus, cada una de las regiones africanas, se daría entonces cuenta del por qué dentro de Nigeria existen 16 ríos, que al principio cada uno de estos 16 ríos recibía el nombre de los 16 principales orishas, empezando por Changó y terminando y desembocando por el río de Oyo. Esa es la explicación del por qué. En relación a las otas, se dice que estas otas, al momento de que llegaban y caían a la tierra, ya siendo otas, eran levantadas. Y una vez que eran levantadas, estas se llevaban ante la presencia de Obi, y mediante una invocación de el Obi, mediante la invocación de algunas plantas que ya en su momento Osain había entregado al hombre para conocer el culto a los orishas, es en un momento particular cuando los hombres del África, los hombres que dieron origen a esta cultura yoruba, empezaron a consagrar y empezaron a venerar a cada uno de los orishas. Por eso entonces la importancia del por qué nosotros utilizamos al momento de hacer algún ebú, al momento de hacer alguna liturgia, utilizamos el coco y el agua del coco, ¿no? Y también del por qué al momento de consagrar cualquier cuestión dentro de la santería utilizamos nosotros omiero, que es preparado con esas hierbas de Osain. Omiero significa el baño que se le da a la ota. Es lo que significa el omiero. En otras teorías, omiero significa el agua sagrada o el agua consagrada que da poder a la ota. Y de esta manera, bueno, estamos hablando de que del por qué entonces que estas otas se van a lavar con ese omiero que proporcionó Osain. Se dice que cada uno de los orishas debe, o se le atribuye a cada uno de los orishas mínimo 16 hierbas. De esta manera entonces, porque usted ya podrá entender del por qué cuando vamos a hacer alguna liturgia se invierte en hierbas de manera forzosa, porque como ya se lo decía, cada uno de los orishas representa y es dueño de mínimo 16 hierbas, máximo 21 hierbas. Al igual que junto con otros ingredientes, como lo es el pescado ahumado, como es la jutía, la pimienta de Guinea, y bueno, algunas otras enseres, como también lo puede ser el agua bendita, la manteca de corojo, la miel de abeja, la manteca de cacao, el acheque de la cabeza o el aché de santo y la cascarilla. Y de esta manera es como se llega a preparar el omiero, y con este omiero empieza a consagrar. También aquí en esta cronología le quiero comentar, y si nuestro amigo Edward en Panamá nos está escuchando, que a fuerzas va a ser así porque él nos está haciendo el favor de interactuar en las redes sociales vía Twitter con las demás personas en Panamá, que yo lo estoy viendo en pantalla. Aquí es donde el poder del osainista, aquí es donde nace la potestad del osainista. Se dice entonces que si aquí no nos vamos a pelear que si el Eguá, que si Obatalá, que si Olofe o Dolumare. Aquí lo que tenemos que entender es que nosotros dentro de la liturgia de la santería no podemos hacer nada en relación a consagración, en relación a dar de comer, en relación a limpiar, a depurar, a purificar, si no tenemos esas hierbas de Osain. Entonces aquí es en el momento en el cual que antes de hacer cualquier cuestión, antes de hacer cualquier liturgia, se le tiene que pedir autorización a Osain para que él nos diga si esas hierbas que se van a utilizar, que el mínimo son 16, máximo son 21 hierbas, en algunos casos, son las hierbas correctas mediante las cuales vamos a empezar a hacer la liturgia y hacer la consagración. Los baños de Osain, desde este punto de vista, es vamos a llamarle que es una de las liturgias más poderosas que se pueden hacer. Obviamente no debemos de pasar por alto la liturgia de la sangre de los animales, así como la pluma de los animales, porque tanto las hierbas que conforman el omiero de Osain para cada uno de los orishas se conforma y también recibe la misma fuerza de la emulación de los animales, al igual
que de la sangre y de la pluma de estos mismos de los que estamos hablando. Esto es la importancia del por qué entonces hoy día dentro de nuestras óperas, dentro de nuestros pilones, dentro de nuestros secretos tenemos esas sotas, porque en esas sotas es donde está la fuerza del orisha, donde se representa al orisha. Si usted me lo permite, vamos a un pequeño corte y regresamos ya para platicarle sobre algunos determinados orishas en especial y en particular. Vamos a un corte y regreso con ustedes con todo gusto. Aprovechen el mismo, me gustaría que aprovecharan el mismo para empezar a interactuar vía Twitter y nos hicieran preguntas y siguiéramos platicando. Mi querido Alejandro, es el momento de que estando con tu novia, pues nos mandes mensajes o ella nos mande algún cuestionamiento, al igual que nuestro querido amigo Lalo, que también está en Guadalajara, y como siempre hay preguntas a cualquier tema, ¿no? Y más en esos temas de la santería que se dicen mucho de ellos, pero bueno, no todo lo que se dice es verdad y no todo lo que se dice es mentira. Para ello, ahí está el Twitter para que nos haga llegar sus comentarios. Voy a un corte y regreso. Contáctanos. Síguenos en internet a través de www.homoobatala.com, a través de Twitter @santería_h, o a través de Facebook Obatala Hernández Gutiérrez. Tu opinión es muy importante para nosotros. Contáctanos. Bueno, ya estando de regreso, vamos a entrar en materia completamente. Y la finalidad de es el saber qué tanto conocemos de Osain. La finalidad es saber qué tan venerado puede llegar a ser Osain, y saber también cómo, de manera espontánea, porque esa es la teoría, que de manera espontánea Osain apareció. Es muy importante cuando estamos hablando de Osain o de Osain saber realmente cuáles son sus alcances del mismo y hacia dónde podemos encaminarnos. Importante siempre considero que cuando estamos hablando de los orishas es indispensable ir a la composición del nombre del mismo para saber lo que significa y para saber con quién estamos de alguna manera tratando, porque a veces nosotros hacemos diálogos, ¿no? Y platicamos con los orishas sobre los problemas que tenemos para que ellos nos den la solución. La palabra Osain significa el conocedor, el médico. Osain también tiene una excepción en donde dice que Osain quiere decir por donde empezó la vida, la eternidad, del curador de las enfermedades, también quiere decir eso Osain. Y del por qué se dice que es el conocedor de la vida, el que da el comienzo a la vida, pues simplemente porque la vida, cuando nació, lo primero que nació, y no lo dice solamente en la parte de la literatura yoruba, sino también lo dice el Génesis, que lo primero que nació dentro de ya un mundo que se empezó a estructurar fue la vida, mediante la naturaleza, mediante las plantas, mediante las hierbas, se dice también mediante los animales. De esta manera entonces Osain fue el primero que apareció, el primer orisha en manera cronológica, y fue el dueño de todos estos conceptos que le acabo de mencionar. Osain como tal lo podemos encontrar representado como aquella persona, aquella deidad que tiene solamente una pierna, que tiene solo un brazo y que solamente tiene un ojo. Este espíritu no es visible para nadie, solo a través de las plantas y a través de los animales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, durante las liturgias que algunos hemos presentado, hemos visto la posesión del santo, como el santo baja y se posesiona de su moquenque. Y es en este momento cuando el santo materializa su ideología, su palabra, su ococán, mediante el homoquenque que entró en posesión. Ningún osainista, ningún hijo de Osain, porque Osain no se asienta sino se entrega, puede llegar
hacer esto, ¿no? Por eso entonces el concepto del por qué Osain no es visible para nadie, solamente se materializa mediante el poder, mediante el atributo, mediante el H de las plantas y de algunos animales. A su vez se dice que Osain se comunicó con sus hijos en la tierra mediante el güiro. Por eso entonces en algunas ocasiones encontramos que Osain como orisha lo vemos representado en un muñequito de madera que le hace falta un ojo, una mano, una pierna, y en otros casos también vemos representado a un Osain en un güiro multicolor adornado de muchas piedras, ¿no? De distintos colores. ¿Por qué? ¿Por qué de distintos colores? Porque recordemos que es el espíritu, es el brujo, y muchas veces se asocia ese espíritu con el Egun. Entonces por ello es que ese güiro se encuentra adornado de distintas piedras. Se dice que las personas que han recibido Osain deben de prepararse siempre, porque el aprendizaje de las hierbas, de las propiedades y la mezcla de las mismas es un camino largo y es un camino amplio. Se dice que Osain es un camino de Shango, y se dice también, por lo tanto, que los hijos de Shango tienen pleno conocimiento o tienen pleno H para poder entregar un Osain, para poder consagrar un Osain. El segundo orisha a estudiar para platicarles a ustedes es el, bueno, como les decía en un principio, es el más chiquito, es el más temido, pero a su vez es el más poderoso, y diría yo que es el más consentido. Estábamos diciendo que existe una historia en donde se dice que en cierta ocasión Olofi padecía de un mal misterioso. Este pataquí es el que reina y es el que da origen real al nacimiento del Ewa. Bien, le decía que Olofi padecía de un mal misterioso y que con el tiempo se fue agravando durante 2 días, durante 3 días, y le impedía este dolor, esta enfermedad, ir a trabajar en la labranza. Todos los orishas intentaron aliviarlo, pero ninguno tuvo éxito. En ese momento, el padre de los orishas, el creador de los orishas, ya no podía levantarse, se encontraba muy mal ya él por la enfermedad que tenía, y en este momento ya débil y adolorido, y a pesar de los pocos años, se fue a verlo el Ewa, y el Ewa le pidió a su madre que lo llevara a la casa de Olofi para que ahí lo pudiera curar. De esta manera aquel pequeño orisha, aquel niño, aquel chiquillo fue llevado ante Olofi, y una vez ahí él escogió unas hierbas de la amplia gama que Osain le estaba brindando. Por eso entonces, de manera cronológica, primero es Osain y después es el Ewa. De esta manera el pequeño, el Ewa, escogió las hierbas que él tenía o de que él sabía como secreto, y con ellas preparó un brebaje. De esta manera el viejo Osain hizo una mueca de incredulidad, pensando que como con estas pequeñas hierbas, con esta mezcla de hierbas, ese pequeño niño iba a curar a Olofi, cuando en su momento Osain era el maestro, era el poseedor de todo esto. Pues bueno, de esta manera le preparó un brebaje a Olofi. Olofi lo bebió, brebaje que cuenta la historia, que era un brebaje amargo, y de esta manera, casi de manera instantánea, comenzó a sanar Olofi y se vio fortalecido rápidamente. A partir de ese momento, Olofi ordenó a todos los demás orishas, mayores o menores, que se dieran a el Ewa la primicia de todo, en todas las ceremonias y en todas las ofrendas. De esta manera depositó en manos del Ewa Olofi una llave y lo hizo dueño de todos los caminos que tiene la vida. Es por ello, señores, importantísimo, y más de acuerdo a la letra cubana, porque la letra cubana de este año 2015 nos dice que precisamente a Ogún se le tiene que poner una llave, que es el pacto entre Ogún y Ochun. Pero realmente,
quien está detrás de todo este artificio de las llaves es el Ewa, porque a él le fue entregado por el mismo Olofi la llave que abre y cierra todos los caminos de la vida. Desde ese momento se toleró como picardía, se toleró al bromista, se toleró al que abría y cerraba los caminos, y de esta manera todos los orishas, incluyendo a Obatalá y a Ogún, respetaron a Maferefu el Ewa. Debemos recordar aquí, haciendo un pequeño paréntesis, vamos a platicarle de que este Maferefu el Ewa, nos hemos podido dar cuenta todos nosotros que tanto el Babalao entrega un Eleguá como el Baba o el Orisha entrega también un Eleguá. Quiero decirle que efectivamente el Eleguá como tal, como concepto, como Orisha, es uno. Cuando se entrega, ya sea por un Babalao o ya sea por un santero, es una carga completamente distinta la que se lleva en cada uno de ellos. Es por ello entonces que algunos hablamos de Eleguá y el otro hablamos de Eshubi, y le damos en la misma connotación tanto Eleguá como Eshubi. Sin embargo, yo considero que Eleguá es su generis, y cuando hablamos de Eshubi es la característica. Aquí debemos de recordar que el Ewa, como ya se lo decía a usted, es el dueño de los caminos, y por lo tanto existen infinidad o distintos caminos, y por ello entonces existen 7 clases de Echu, es decir, 7 clases de este Ewa, y cada uno de ellos tiene por supuesto 3 caminos. Por eso, si usted multiplica 7 por 3 nos da 21, y por eso se dice que el Ewa es el dueño de los 21 caminos que tiene la vida. Cuando estamos hablando de estos 21 caminos que tiene la vida, indudablemente el nombre de cada uno de estos Eleguás, que le reitero, una cosa es Eleguá como concepto general, y el otra es Echu, y el otra es el Eshubi. De ahí entonces la diferencia de estos Eleguá simplemente es de acuerdo al camino que cada uno de ellos va a ser guardián. Por ello entonces que tenemos determinados nombres, 21 nombres de Eleguá, y entre ellos Iñeque, que es la madre de todos los Eleguás. Echo Equiporo es el Eleguá que da la vida y da la muerte. Echo Alaguana es el camino de Eleguá que está en todas partes. Echo la Yiku es el camino de aquel Eleguá que sabe cómo empezar, pero no sabe cómo terminar. Es decir, usted sabe cómo empieza su camino, usted sabe cómo empieza su vida, pero no sabe cómo va a terminar. El más conocido, Echu o Eleguá Alaroye, que este es el orisha del camino que siempre está peleando, es el peleador, es el guerrero. Por ello entonces podemos encontrar el Eleguá de guerrero y el Eleguá de santo. También tenemos al Eleguá o al Echu Batidle, que ese es el Eleguá dueño de los caminos que de alguna u otra forma tendrá que terminar. Recordemos entonces que la vida de alguna u otra forma tendrá que terminar, el camino de esta vida tendrá que terminar. El Echu o Babata, que es el camino que en su momento sirve para bien, pero también sirve para mal. Recordemos que nosotros cuando nacemos, cuando estamos en esta vida, tomamos el camino del bien o tomamos el camino del mal. Por ello entonces es que el Ewa es el que se dice que el Ewa es el que va por delante de nosotros y el Ewa nos va llevando. El nombre de esos 21 caminos del Ewa son los siguientes, como ya le explicaba yo en alguno de ellos, y le explicaba el Ewa Alaroye, Quilula, Baragunqueño, Ocupuro, Afra. Este Eleguá Afra, quiero hacerle aquí mención que existe, no existe, sino el Orisha Babaluaye se hace acompañar de 2 guardianes, Afra y Nanú. Estos 2 guardianes, si nosotros lo estudiamos y podemos llegar a la deducción que así tiene que ser, sabemos que estos 2 guardianes que van con Babaluaye, Nanú y Afra son los Eleguás con lo que camina Babaluaye, Eleguá Nanú y el Eleguá Afra. Aquí tenemos también en esos 21 caminos el Eleguá Afra, que es con el que le estaba platicando, el Eleguá Alaguana o Alaguaña para otros, el Eleguá Mique, el Eleguá Bi
o el Echubi, el Ewa Ebi, el Ewa Etule, Agosule, Alabore, Añiki, Baleki, Miule, Otole, Biwe, Osique, Araibowe, Onibode, Yemi y Ocolorofofo. Estos son los pequeños Elewa. Cada uno de ellos se fabrica de manera distinta. Si nosotros nos damos cuenta, nos podemos meter a internet, podemos checar que las infinidades de los orishas, incluyendo a Elewa, es de distintas formas. A Elewa lo encontramos en algunos casos a Elewa fabricado con piedra de arrecife. Este Elewa no se carga, solamente se fabrica, y este es el que recibe el nombre de Elewa Anique. Existe otro Elewa que se fabrica y que se entrega montado dentro de un caracol de mar, y este por lo general se le entrega a las mujeres, y en ocasiones en ocasiones muy especiales se le llega a entregar a los hombres. Este Elewa, que es fabricado con el caracol de mar, se le llama baraquinqueño. Y también existe un Elewa que también es fabricado con masa o con tierra de cemento, que es el comúnmente y el más comercial, y este se llama Elewa manzaquillo. De esta manera, bueno, ya le he explicado los caminos de Elewa y de cómo podemos diferenciarlo. Existen también algunas doctrinas en donde nos hablan sobre de cómo se fue dando la aparición de este orisha, si es un orisha de bien o es un orisha de mal, si el Elewa como tal se le asocia a lo bueno o a lo malo, o si el Elewa en su momento es el que nos cierra el camino. Si usted me lo permite, ya estamos llegando en punto de las 0:05 ya del día sábado 9 de mayo del 2015. Voy a un pequeño corte, aprovechelo para mandarme sus comentarios y regreso para cerrar la primera etapa del programa denominado el origen de los santos, el origen de los orishas. Si me lo permite, vamos a un corte y regresamos para platicarle sobre una ceremonia que se llama Fifeto y del por qué tenemos que hacer todos los que hacemos ceremonias, liturgias, la ceremonia del Fifeto. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes. Estás escuchando Radio Homo Obatala, transmitiendo en vivo a través de internet para México y el mundo. En un momento, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí nuevamente en tu estación de Radio Homo Obatala, completamente en vivo, y quiero decirles que me da mucho gusto que en este preciso momento que fuimos a corte, bueno, empezaron a llegar muchos twitters, y quiero, bueno, comenzar por por los tweets que nos están llegando, que son, considero yo, sumamente interesantes, y el primero de ellos de nuestro querido amigo Eduardo Junior. Y aquí nos dice nuestro querido amigo Eduardo Junior, Lalo Junior, que se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Él nos dice: padrino, soy Lalo Junior, felicidades por el programa, muy interesante, y muchas gracias por el saludo. Y Lalo Junior, nuevamente te vuelvo a mandar un saludo, y no solamente un saludo, mi querido Lalo, sino que también un abrazo. Por otro lado, nos dice nuestro querido amigo Fausto, nos dice aquí nos dice nuestro querido amigo Fausto, bueno, en el orden, nos dice nuestro querido amigo Alejandro en Venezuela: mi abure, ¿cuál es la diferencia entre el bastón de Yamayá Olokun y el Olokun de Ifá? Quiero decirte, mi querido Alex, bueno, primero, el bastón es como uno de los atributos, es como un cetro de mando, ¿no? El bastón también, al igual que Yamayá, lo debe tener también el bastón de mando de Obatala, y también y cada uno de los orishas con cierta potestad. Debemos de recordar que como tal Maferefu Yamayá es la muertera por excelencia, y por ello, al igual que Yegua, llevan su bastón, que es su cetro de mando, ¿no? La carga, ¿cuál es la diferencia? Es la carga. Recordemos que existe la carga de santero y la carga de babalao. Cuando estamos hablando de la diferencia entre ese Yamayá Olokun y el Olokun de Ifá, debemos recordar que existe dentro de Ifá, dentro de la mano de Orula,
cuando uno pasa por ahí, el secreto y el pacto que se hace con el muerto, los secretos que se reciben para hacer ese pacto con el muerto. Cuando seguimos por la línea de Ocha, estamos hablando de santo. Por lo tanto, la diferencia entre uno y otro es que uno lleva carga, o en uno va la consagración de Egun, y el otro va el H de el Orisha. Esa sería la diferencia. Al final de cuentas, diríamos que Olokun para un santero significa la estabilidad de la vida, la estabilidad que le da, que Yamaya no me puede dar. Cuando estamos hablando en el camino de Ifá, el Olokun de Ifá como tal llega a reforzar el pacto de los secretos de esos Egun. Esa sería la principal diferencia. Mi querido Abure Fausto Fernández, él nos dice que en el Twitter que si es posible recibir un orisha espiritual, como el Ewa espiritual, por ejemplo, a través de la consagración de una ota. Yo diría, aquí vamos a generar a lo mejor una gran polémica. Quiero comentarte lo siguiente, mi querido Fausto. Dentro de la gama, vamos a hablar dentro de todo el ámbito espacial de la santería, nosotros vamos a tener distintas divisiones. Dentro de estas divisiones tenemos las misas espirituales. Llegamos a tener de otra división los tambores batá o el homo batá, el que llega a tocar los tambores mediante la consagración espiritual, el que se prepara de manera espiritual para hacerlo. Existe otra tendencia, no propiamente de la santería, pero sí del mismo origen, yoruba, que es el palo monte. Dentro de este palo existe la consagración de las gangas y las nangas. Esta consagración de estas prendas, hay distintas prendas y en especial existe la prenda espiritual. De hecho, bueno, nuestro querido Edward puede dar testimonio de la consagración que hicimos en Panamá de las mismas y bueno, la eficacia que han tenido en la utilización de distintas liturgias. Si partimos de este principio, en casa yo tengo por ahí un enfubi espiritual y lo tengo de manera material, que fue consagrado de manera espiritual. ¿Cuándo estamos hablando, mi querido Fausto, de hacer una consagración de manera espiritual? En principio, y algunos babalau dirán que no es de esa manera, y algunos dirán que sí, algunos santeros que nos están escuchando dirán que estoy equivocado, y otros apoyarán la teoría, pero vamos a partir de explicar esta teoría de la manera más simple. Para que yo pueda consagrar un eleguá, necesito cargas. Cuando ya tengo esas cargas, esas cargas van a vivir dentro de ese eleguá, y vamos a consagrarlo mediante la emulación de los animales y, como ya lo explicábamos, de las hierbas de Osain, mediante la mezcla de ellas con algunos atributos como el agua, el aguardiente, cascarilla y otras cuestiones, para que a partir de ese momento nazca el concepto de omiero, y con ese omiero empezar a lavar ese eleguá y posteriormente darle la sangre del animal y la pluma del animal para que quede consagrado. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hablar entonces, vamos a salirnos de la santería para hablar desde otro punto de vista religioso, que es el católico, que es el cristiano y que es el judío. Recordemos cómo fue bautizado Cristo. Cuando Cristo se acercó y fue bautizado, recordemos que a él lo bautizan mediante el agua. Y una vez que ha sido bautizado mediante el agua, ya recibe el nombre de Jesucristo. Cuando esta agua bendita, si vamos a nosotros a investigar de qué manera se consagra el agua bendita que tenemos en las iglesias, en los templos, pues bueno, es agua que igual sale de la llave, igual sale de un garrafón, igual sale de un grifo, y mediante la oración del Padre Nuestro y el Ave María, y haciendo la señal de la Santa Cruz, es de esta manera como el agua queda consagrada. Bajo este principio de la consagración, ¿qué pasaría si nosotros agarramos un hueso de muerto, si nosotros agarramos una piedra de leguá, o agarramos un leguá que no tiene carga, y mediante algunas hierbas especiales de leguá como el abrecamino, empezamos a romperlas en el agua, y con estas hierbas empezamos a tallar y a bañar a nuestro leguá, y de repente supongamos
que le vertimos agua bendita y hacemos las oraciones en Yoruba y hacemos oraciones que están en la Biblia como el Padre Nuestro y el Ave María, la pregunta queda abierta y es: ¿quedará consagrada o no quedará consagrada? Mi punto de vista es que sí, porque aunque sea agua bendita, aunque sea la propiedad del agua que sale de la hierba molida que se llama homiero, eso es una energía. El agua bendita es una energía. El hacer nosotros el decretar algo es una energía. En pedir algo es una energía. El cantarle a una orilla o simplemente hacer una oración son energías. Y esas energías las empezamos a traer y se quedan ahí en lo que estamos consagrando. Entonces, mi punto de vista, y partiendo de que existe una herramienta que se llama caldero espiritual, otro más que se llama prenda espiritual, y partiendo de la bóveda espiritual, ¿por qué no entonces habrá un eleguá consagrado de manera espiritual? Lo dejo abierto, y a la pregunta concreta que me hiciste, Fausto, yo digo que sí. Así tiene que ser y así es. Por ahí también nuestro querido Miguel Linares 2015 también está aquí con nosotros en el Twitter y nos marcó como favorito el Twitter que mandamos diciendo qué les parece este programa. También nuestra amiga Karencilla Lectar Vázquez también nos está escribiendo y está con nosotros, y nuestra amiga Alexa Sanz también nos dice vía Face: saludos padrino, escuchando el programa, abrazos. También viene otra pregunta de nuestro amigo Alejandro en Venezuela que nos dice: me abure, ¿cómo se prepara la bebida de Osaín para soplarla? Y puede hablar sobre eso. Existe efectivamente, mi querido Alex, y para todas las personas que nos están escuchando, existe una bebida especial, una bebida que tal vez pueda tener la misma jerarquía que la chamba. La chamba es una mezcla de elementos que se utilizan, que utiliza el padrino, que utiliza el mayordomo, que utiliza el Tata Inquisi para consagrar o para que sea la primera parte de ese caldero, de esa prenda. Se llama chamba. De la misma manera existe una bebida sagrada y utilizada por los sacerdotes osainistas, en este caso por nuestro querido hermano Edward, que él ya la debió de haber probado, él ya la debe saber cómo se prepara. Y esta es una bebida especial, como ya te lo decía yo, que se dice que es una bebida potente, que es una bebida mágica, que es una bebida de culto religioso sumamente importante y que se tiene que hacer un pacto para no darla a conocer. A grosso modo te puedo decir que existe una mezcla debe ser de 7 o 12 hierbas que se hacen como la hierbabuena, como la rompezaragüey, que si tú agarras y cortas tantita de esa rama rompezaragüey y la masticas, es un sabor tipo menta, ¿no? Entonces entre ellas va la hierbabuena, va la menta, va la manzanilla, va otra hierba verdolaga, que se utiliza dentro de esta variedad que te estoy comentando, y a esta se le refresca con aguardiente. Se le pone un poquito de sangre de tortuga, de agua, no de tierra, sino de agua, no estoy hablando de mar, sino de la tortuga, de agua dulce. Se empieza a moler un poquito de polvo que sale de la che de ese Osaín, y otros utilizan el polvo que viene de la che de Orula, y otros más utilizan un polvo de algunos palos como el palo morubo. Este polvo que se machaca y se mezcla con estas hierbas, con estos ingredientes, con el aguardiente, con la sangre, con las gotas de sangre de tortuga de agua y con tantito vino seco, cómo se empieza a hacer esta mezcla poderosa y la preparación de la misma. Y al final de lo que queda de esta mezcla es ese polvo sagrado de Osaín que nació de esa bebida, que sirve, como tú lo mencionabas y preguntabas, para soplar de una manera religiosa,
diríamos que es el fundamento, es la iniciación de una ceremonia con la finalidad de que lleve un buen término la misma y tenga el H suficiente lo que estás haciendo con soplar para lo bueno y también, por qué no decirlo, para lo malo. Ese es el secreto del secreto que te puedo platicar, mi querido Alex. Y bueno, si me lo permiten, ya para terminar con nuestro programa del día de hoy, vamos a platicarles un poquito de esa ceremonia llamada Fifeto. ¿Para qué sirve esa ceremonia llamada Fifeto? Bueno, Fifeto, por si usted no lo sabía, es una ceremonia que se debe de hacer cuando nosotros terminamos de trabajar, cuando nosotros los sacerdotes terminamos de trabajar, de consagrar, de limpiar. Y esta ceremonia se llama Fifeto porque lleva el objeto, la finalidad de limpiar a las personas o limpiarnos en particular cuando hemos entrado a una ceremonia de sacrificio o alguna ceremonia de desprendimiento de cosa mala. Es decir, cuando una persona viene con nosotros a que lo limpiemos y que esta persona de alguna manera viene muy cargada, viene con mucha candela y puede dejar el osorbo en nuestro hile, es cuando debemos hacer esa ceremonia de Fifeto. En algunos casos, esa ceremonia de Fifeto solamente consiste en escoger algunas hierbas especiales, mezclarlas y hacer el homiero, limpiar, refrescar y bañarnos. Y en otros casos extremos también consiste en hacer lo mismo con el homiero, con el osaín, y también sacrificar en un momento dado. Puede ser un pollón, un gallo, una paloma y dejarla volar, no sacrificarla, y también puede ser hasta 1 o 5 chivos dependiendo de la cuestión de cómo se encuentre la ceremonia de Fifeto cuando lo estamos haciendo. Por lo general, cuando estamos trabajando y las personas que nos están ayudando son las personas a las que les tenemos que hacer después de nosotros la ceremonia de limpieza, de desprendimiento. A esto se le llama Oricha Egu Aru Fifeto. En otras palabras, la ceremonia como tal no se denomina, o lo podemos conocer como ceremonia de Fifeto, pero se denomina Oricha Fifeto Aro Godó, Oricha Fifeto Gogó. Así es. Bueno, y con ello, mis queridos augures, estamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes decirle a mi querido amigo Shango 10, muchas gracias por estar aquí. Él nos manda saludos desde Panamá, él está en sintonía, y también aquí nos dice que le podemos platicar sobre el Ewa Eshu Bode. También nuestro amigo Juan Hernández nos dice en el Twitter de Obatala Oficial: buen programa, como siempre un poco tarde, pero lo que he escuchado muy informativo e interesante. Muchas gracias. Así es, mi querido Juan. En relación a la pregunta de mi querido amigo Shango 10 allá en Panamá, en donde nos pregunta qué le puedo explicar en relación sobre el Ewa Eshubi, Eshu. El Ewa Eshu realmente se le denomina el Ewa Eshu Eshubi. El Ewa Eshu Eshubi es el que vive en las 4 esquinas, es el Ewa que en su momento vive en las cloacas, es el Ewa que en su momento vive en los lotes baldíos, vive donde se encuentra la basura. Y se dice que nosotros, al pasar por un río de aguas puercas, aguas negras, por una coladera abierta, por un basurero, por un lote baldío o por un lugar donde huela feo, no debemos maldecir, porque ahí es donde se está presentando, ahí es donde se encuentra el rey, el Ewa Eshu Bode. Eso es lo que dicen. El Ewa Eshu como tal es un Ewa que lo prepara el babalao, o lo llega a preparar el santero que tiene conocimiento, y el Ewa Eshu es aquel Ewa que, de acuerdo a la mitología yoruba, tuvo pleito con Odolumare cuando Odolumare llegó a la tierra, porque cuando Odolumare llega a la tierra, Eshu es el dueño de esa tierra, de ese territorio que estaba en tinieblas. Cuando Odolumare llegó, trató de iluminar, trató de llenar ese territorio de oscuridad con luz, y fue como le fue ganando poco a poco, fue avanzándole en esa guerra a ese Ewa Eshu. En ese momento llega un equilibrio entre la luz y la oscuridad, y se dice en un pataquí que se hizo un pacto entre Eshu y Odolumare,
y Eshu le dijo a Odolumare que Odolumare cedía la mitad de ese territorio oscuro con la condición de que Olumare le diera la oportunidad de vivir a Eshu en todas las cabezas de los hombres. Odolumare accedió y se dice que en ese momento es cuando empezó a nacer la maldad en la cabeza de todos los hombres. También Ochun Yam Yam nos dice que nos está mandando un Twitter y nos dice: un día su padrino Ochosi le dio una bebida similar, pero tenía aguardiente picante y con puro 3 veces le dio de tomar y la metió a un cuarto en donde ella estuvo sola. Y bueno, aquí nos dice que es una coincidencia o que para qué sirve esa bebida. No sé cuál fue la preparación de esa bebida, que por lo general esa bebida tal vez, mi querida Ochun ya, contenía aguardiente, un poco de hierbas, y pudo haber en ocasiones agarramos un puro y lo desmenuzamos y dejamos caer parte de ese puro, le ponemos tantita cascarilla y tantita harina. Aquí la pregunta es si el color de la bebida era clara o era oscura. Dependiendo, si era clara, era transparente, servía para purificar o sirve para purificar todo lo que es sistema digestivo y sacar lo malo por si en algún momento alguien te dio de comer algo con la finalidad de hacer un ebo en ti. Y si es de propiedades oscuras esa bebida y amarga, como tú lo mencionas, que yo me inclino que es por eso, esta era una bebida con la finalidad de poder entrar en trance. No quiero hablar mal de tu padrino Ochosi, porque bueno, pues a lo mejor la finalidad era que tú entraras en trance y de alguna manera aprovechar esa situación. De África. Esta cultura africana fue evolucionando y posteriormente llegó a ser una cultura predominante a nivel religioso. Esta cultura predominante a nivel religioso, llamada Yoruba, explicó la creación de sus dioses, de sus orishas, de sus seres divinos, al igual que el Génesis lo hace en la Biblia. Explica la creación, explica el inicio de la vida e explica cómo se empiezan a dar de alguna manera estas divinidades. La mitología yoruba establece que los orishas, que los santos africanos se dieron de la siguiente manera. Esto de acuerdo a distintos autores que tienen trascendencia en el estudio de la religión yoruba. Estos autores, algunos de ellos como Celia Blanco, algunos olúos, algunos tratadistas, hablan en relación a que estos orishas nacieron de la siguiente manera. Se explica que en el África, al igual como en el resto del mundo, se lo venía planteando, existían distintas creencias, existieron distintas tendencias religiosas en las cuales se fueron convergiendo, fueron juntando algunos puntos entre sí, porque de estos de manera histórica, al igual que el Génesis, al igual que el Leviatán, al igual que en la cultura yoruba, al igual que en el libro de Ifá, nos establecieron que el dios más antiguo de los yorubas es el que se le llamó Odolumare. Se dice entonces que Odolumare andaba por la tierra, andaba por los árboles, andaba por las rocas, andaba por los llanos, andaba por el mar, andaba por el agua, y todo se encontraba completamente despoblado. Como consecuencia, en algún momento dado de esta geografía en donde Odolumare anduvo caminando, se dice en esta filosofía que de repente el vapor de manera esporádica empezó a producir llamas, y estas llamas se acuerdan de Odolumare, lo que iluminaba al sol en ese momento, ese ente, ese orisha, esa energía que iluminaba al sol en ese momento se le dio el nombre de Argayú, y a partir de ese momento se cree
que antiguamente este santo, este oricha, llamado Argayú, fue uno de los más temidos y los más respetados. ¿Por qué? Porque gracias a él existió el día y gracias a él existió la noche. Otra teoría nos dice que a partir de que esa agua de la cual era dueña Yamayá cayó sobre el fuego, en ese momento empezó a nacer los volcanes. Y esa teoría nos dice que a partir de esas cenizas de los volcanes fueron acumulándose las rocas incandescentes que al tocar el cúmulo de las aguas del mar, en este momento se formaron las masas fongosas. Estas masas fongosas dieron pie a la existencia de las primeras otas y del por qué. Entonces aquí encontramos el significado de por qué las otas se encuentran y dan pie al nacimiento de todos los orishas cuando nosotros los veneramos dentro de las óperas, dentro de las bateas o dentro de los tibures. Se dice que de todas estas tierras fogosas, de estas tierras fangosas y de estas tierras llenas de lodo, se le denominó a estas tierras, el término que se le dio a estas tierras se le denominó Oricha Oko. Es así entonces que Oricha Oko, a partir de ese momento, fue el orisha, fue el creador, fue el dueño de todas esas tierras fogosas, fongosas y aradas. A partir de este momento, cuando ya existían Yamayá, cuando ya existía Olokun, cuando ya existía Argayú, y empezó por último como cuarto orisha en su nacimiento en el orden cronológico, Oricha Oko, en este momento esa masa fogosa y fongosa de tierra árida de la cual era dueña Oricha Oko, dio pie a que a partir de ese momento esas tierras trajeran epidemias, y es así como nace Babaluaye. A partir de este momento que nació Babaluaye como el orisha que frenaba, como el orisha que daba frente a todas las epidemias que nacían de la tierra de Oricha Oko, se dio con esa agua, con ese fuego, con esa candela de esas otas, con esa tierra fongosa. A partir de ese momento nacieron las hierbas. Se dice que a partir del momento del nacimiento de esas hierbas es el momento cuando nació Osain, y después de que nació Osain como el quinto orisha de manera cronológica, nacieron las grandes lomas, nacieron los montes que fueron cubiertos por estas hierbas de Osain, por esta vegetación que traía Osain, momento en el cual nació Oke. Este orisha Oke es de alguna manera el dueño de las lomas, el dueño de las montañas, y otra teoría nos dice también que es el dueño de los volcanes. A partir de que nacen los volcanes, las lomas, las montañas, es el momento en donde Ogún nació, y Ogún fue a vivir ahí acechando en esas lomas, en esos montes, en esas praderas con su metralla, es decir, con toda su candela, con toda su fuerza y con todas sus herramientas. Aquí también se da otra teoría en donde nos hablan sobre que Argayú, como ya lo decíamos, es el orisha dueño de los volcanes, y por eso es respetado y temido dentro de esta cultura yoruba. De la lava de estos volcanes, de las cenizas de estos volcanes, nació por primera vez las veredas. Y a partir de esas veredas, a partir de esos caminos, nació un orisha, el más pequeño pero el más fuerte. Nació un orisha pequeño pero poderoso, denominado el Ewa. Esa es la historia, esa es parte de esta historia de cómo se va dando la mitología, el choque de la mitología con la religión en relación a cómo se fue dando el nacimiento. Radio Homo Batala Internacional. Radio Homo Batala,
Transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Obatalá. Bienvenidos. El origen de los santos africanos. Existen una infinidad de pataquís, infinidad de historias, infinidad de puntos de vista religiosos, así como teorías que también nos viene hablando de cómo se dio el origen. Por lo regular, si siempre hemos tratado de hacer una comparación en relación paralela sobre la santería, sobre la cuestión de la cultura yoruba con todas las demás religiones en el mundo. Al igual que el Leviatán en nuestra Biblia, en la Biblia de carácter religioso católico cristiano, también se habla de la misma manera de cómo se da inicio de esa pequeña cultura, cómo empieza esa cultura en el mundo a dar vestigios de la misma. De la misma manera, dentro de la santería es una religión que se va esparciendo poco a poco a partir del punto geográfico en el África hacia el resto del mundo. Existen, como ya lo decíamos al inicio del programa, infinidad de filosofías, infinidad de historias, pero todo desde el punto de vista geográfico nos lleva a establecer que efectivamente en el siglo IV, en el siglo V antes de la era cristiana, existió una cultura en el África, en el centro, acumularon en un espacio y a su vez crearon las nubes, y de ahí en adelante el propio Olofi empezó a establecer un orden en el mundo. De esta manera se dice que esas nubes, que ese vapor se fue convirtiendo en agua, y sobre esta agua fue apagando las llamas del cielo, fue apagando las llamas que existían aún en las nubes, y fue apagando las llamas que existían en la tierra. Se dice que en este momento, cuando el agua apagó las llamas, el fuego, que era una energía predominante, se vio aplacado, quedando de esta manera, naciendo de esta manera, con ese agua que apagaba ese fuego, se convirtió en gas, y ese gas pasó a ser, convirtió esa materia sólida en líquida, y de esta manera se formaron los mares. Estos mares dieron pie a la creación de los grandes océanos. Es aquí, en ese momento, cuando nace Yamayá. Se dice que en este momento todos los Yamayás, desde Yamayá Okute hasta Yamayá Olokun, nacieron y fueron dueños de todos y cada uno de estos mares. Recordemos aquí una cuestión, una diferencia en donde nos hablan esto dentro de la cultura, y esto es sabido por todos los owos que estamos dentro de la religión, que Yamayá es un orisha y Olokun es un orisha. Esta teoría que yo le estoy platicando, esta doctrina de la que estamos hablando, nos dice que Olokun es un camino del orisha Yamayá. Yamayá pobló todos los océanos en un principio, cuando el mundo inició, y el primer camino de Yamayá se llamó Okute, y el último camino de Yamayá fue Olokun. De esta manera, los africanos, de esta manera, la cultura yoruba nos va diciendo que a partir de este momento, los africanos creen que la llama que había en este planeta era, y el fuego y las llamas que había en este planeta eran por obra y voluntad